buenas chicos, bienvenidos a Total. Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Bahrein con la cuarta clasificación de esta temporada 2025, una sesión marcada, a pesar de la nocturnidad, por las altas temperaturas del asfalto abrasivo de Sakir, que llevaron a muchísimo sufrimiento, especialmente en algunos pilotos y equipos concretos. Esperábamos que fuera dominada de cabo a rabo sin ninguna oposición, tras los libres de ayer y los de esta mañana que lo reafirmaban, pero finalmente no fue así. La igualdad se hizo presente con los 7 primeros clasificados en solo 5 décimas, ya no digamos la zona media, que se convirtió en un sálvese quien pueda. Quien consiguió adaptarse a la mejora constante del asfalto y controlar los desafíos que te planteaba, obtenía premio incluso más suculento que de costumbre. El que no, terminaría hundido. Te llamaras como te llamaras, la pista no hizo distinción. Y uno de ellos fue el líder del mundial. Es una situación desesperante, muy frustrante, la de Lando Norris. El MCL39 tiene una superioridad manifiesta y vuelve el inglés a tirarla por la borda. A la mínima que tiene un poco de presión, se diluye como un azucarillo. Es un hándicap que le destruyó en 2024, impidiéndole luchar por el mundial contra Verstappen, y que no ha cambiado un ápice este 2025. Llegaba a la Q3 después de haber arrasado en el resto de las sesiones. Era el momento de confirmar la superioridad papaya y Norris falló en su último intento con un primer sector horroroso donde perdió más de 2 décimas, ya no con Piastri, sino su mejor vuelta hasta ese punto. Pero es que el segundo y tercer sector tampoco fueron brillantes, tratando de sobreconducir para recuperar el tiempo perdido, viendo cómo hasta 4 pilotos se pusieron de por medio entre él y su compañero, con Verstappen acechándole. Es increíble. Mañana la carrera será larga, aquí se puede adelantar, pero ¿cómo se pone esto de cuesta arriba? Nuevamente por errores. Volvemos a repetir lo mismo de 2024. Ante una mínima igualdad, es imposible que con esta fragilidad pueda ser campeón del mundo. Incluso contra su compañero de equipo, que es el que está teniendo que sacar las castañas del fuego. Piastri pone las cosas en su sitio, da un puñetazo encima de la mesa y otorga la pole a McLaren. Nuevo circuito, y nuevamente el australiano en este 2025 está siendo ultra competitivo. Parece que la irregularidad que le alejó del campeonato en 2024 e incluso le alejó de su compañero de equipo, gracias a la experiencia, ha desaparecido. Más maduro, con garra, con seguridad, quiere asaltar el liderato del mundial mañana. Siguen concediendo en general oportunidades, ya sea por X o por Y motivo. También se complicaron saliendo, hay que decir, operativamente al primer intento de la Q3 con usados de una vuelta. Creían ir sobrados y les sorprendieron, pero el espectáculo, que duda cabe, lo agradece. Un 1-2 contundente acaba en un 1-6 y sudando, dejando la puerta abierta al ataque de sus rivales, que veremos cómo lo consiguen aprovechar mañana. Mercedes se esperaba fuerte en este circuito, con además algunas pequeñas modificaciones al W16, y fueron creciendo, realizando buenos cambios de setup en 3 sesiones para llegar a la clasificación enchufadísimos. Pase a la Q3 contundente, como no podía ser de otra manera, y una vez allí, ya en el primer intento Russell avisó, pero lo del segundo fue un desfase, poniendo la clasificación patas arriba. Vuelton para enmarcar de Mr. Saturday, apoyándose en una endiablada tracción y velocidad en recta del W16, muy eficiente y sobre todo estable, sólido, para rozar la pole a solo 1 décima. Pero es que Antonelli no se quedó muy atrás, a 3 décimas, 2 de su compañero de equipo. En el primer circuito de los que ya se conoce, se le vio un salto cualitativo importante, amenazando con acercarse a George incluso en ocasiones. Gran evolución de la perla italiana. Mercedes sigue dejando un sabor de boca brutal en este comienzo de año. Mañana será difícil en la gestión, ya que McLaren parece un paso por delante, pero tratarán de maximizar, atacar cuando tenga oportunidad y esperar esas opciones que van dejando sus rivales para acercarse en el Mundial de Pilotos y Constructores, algo que hoy dio premio y mañana lo pueden hacer también. Así que continúan con esperanza.
mucho se está hablando en general, ¿no? De si Red Bull, Verstappen, de McLaren, pero Mercedes a la chita callando, mucho cuidado con ellos, sobre todo cuando empiecen su línea evolutiva, que es donde más suelen despuntar. Porque es que ya están ahí, llaman a la puerta. Tenemos noticia de última hora que me veo obligado a insertarla por aquí para que la tengáis en cuenta. Tanto George Russell como Antonelli, los dos pilotos de Mercedes, han sido penalizados con un puesto en la parrilla de salida, así que habrá que sumarlo a la clasificación que estáis viendo en pantalla, tras haber salido antes de su garaje de que la FIA diera la hora en la que se iba a reanudar la sesión tras el accidente de Esteban Ocon, algo que va en contra de las notas de dirección de carrera y que la FIA hace pagar severamente. Leclerc capitanea a Ferrari creciendo con el paso de las sesiones y aprovechando el nuevo suelo del SF25 que les ha dado un pequeño impulso, colándose en tercer lugar, muy entero el monegasco, sobre todo por fin con atributos con los que plantar batalla arriba. Podía atacar, no limitar daños, una sensación muy diferente a anteriores grandes premios donde Charles pudo sonreír por fin, se lo notaba al bajarse del monoplaza, que ha sentido ir en la buena dirección, muy eficaz, controlando el sobrecalentamiento de los neumáticos, a qué nivel de madurez está llegando en uno de sus puntos débiles históricos, ¿no? Precisamente punto clave hoy, donde Hamilton se autodestruyó completamente. En el primer sector estaban parejos, pero desde ahí la sobretemperatura le hacía ir deslizando de lado a lado, perdiendo una cantidad ingente de tiempo. El 7 veces campeón del mundo no es algo que haya conseguido llevar adecuadamente, peleando con el SF25, llevándolo a una sesión atropellada de principio a fin, no solamente en la Q3, teniéndosela que jugar al último intento, y mañana será esta gestión clave en la carrera, llevando a este decepcionante noveno lugar a prácticamente 6 décimas de su compañero y sobre todo, según ha transmitido el mismo en rueda de prensa, sin muchas esperanzas por las sensaciones de cara a mañana. Por el momento no consigue encontrar su lugar en el SF25, solo esporádicamente, como vimos en la sprint de China, pero confiamos en que llegue eventualmente. Hablamos de Lewis Hamilton. Brotes verdes en Maranello, como comentamos ayer, generando atributos sobre los que construir, pero aún no es, ni mucho menos, la solución definitiva a los problemas base del SF25, pero sí parece un paso, una buena base sobre eso, sobre la que construir. Veremos mañana en el largo plazo hasta dónde consiguen llegar, teniendo en cuenta la gran gestión de Charles hoy. Vamos a ver, porque eso seguro genera optimismo. El objetivo es el podio y esperar oportunidades de algo más, ver su fuerza versus McLaren. Alpine es la sorpresa del día. El A525 cobró vida dándole la vuelta a la tortilla y concediendo a sus pilotos el potencial no solo de llegar a la Q3, sino de lucirse ahí. Así lo reconocía Pierre Gasly por la radio. Vaya cambio respecto a ayer. Mañana tenemos ahí los puntos, decía. Muy emocionado. Y no es para menos, es un giro de 180 grados y hay que darles la enhorabuena. Ayer Pierre se quedó hasta altas horas de la noche en el circuito para optimizar con sus ingenieros los datos extraídos, y Colapinto subió historias en el simulador de Enoston, ya que le tocó echar horas extras para tratar de dar un paso hacia adelante, de cambiar la situación, que ayer denotaba mucha necesidad porque no estaban en ninguna parte. Por ello, como comenté, era muchísimo más valioso para Alpine que el argentino se quedara en Enoston dando feedback constante que estando en el garaje de piloto reserva, porque no había ninguna posibilidad de que Duhan no corriera, y por contra su trabajo en el simulador puede ser clave, como finalmente ha sido el trabajo incansable no solo de él, sino de cada uno de los miembros del equipo. Llevó a una optimización brutal, a una optimización majestuosa, configuración que gestionó de forma excelsa las gomas blandas, algo que hoy, como hemos comentado ya en varias ocasiones, fue la clave y catapultó a Alpine a la zona alta de la parrilla. Para que nos hagamos una idea de lo compleja que es la Fórmula 1, Pierre fue el más rápido del segundo sector de todo el día, y el sector encima que más demanda grip mecánico, grip aerodinámico, y no es que la 525 de repente sea un coche ganador, se ha transformado de un día para otro, pero sí fue, gracias a su fina configuración, el que mejor gestionó los neumáticos de la parrilla, y siendo tan importante hoy, llevándole a un lugar que naturalmente por potencial puro no le corresponde.
Gasly lo aprovechó cual maestro con un último intento en Q2 y Q3 maravillosos, nos ha dejado con la boca abierta marcando ese morado en el segundo sector, más rápido que el mismo Oscar Piastri, pero el resto de la vuelta es que no le andó a la zaga, quedando a solamente 2 décimas de la cabeza al paso por la línea de meta. Simplemente espectacular lo que puede llegar a hacer en estos casos una buena configuración, una buena optimización y también, al contrario, el no tenerla, como ya hemos visto en casos como el de Hamilton. Lamentablemente, a pesar de que prometía tanto en la Q1 como en el primer intento de la Q2, cuando llegó la vuelta decisiva, Jack Doohan falló con un error en el último sector que le dejó un décimo sin pasar a la Q3, que era el objetivo y era el potencial que tenía entre sus manos. Y es uno de sus grandes males, más allá de los errores que ha cometido en estos primeros grandes premios. Puede dar algún rayito de positividad, algunas vueltas competitivas en relación a Gasly incluso, pero cuando toca consumar está fallando, está errando demasiado, no llevando el A525 ya no por encima de lo que merece, sino a donde merece, algo que duele a Briatore porque hoy estaban para mucho más y hay que aprovecharlo. Oportunidad de oro aún así para sumar por primera vez en su casillero, además con los dos monoplazas, uno bien metido en la zona de puntos y el otro rozándolos desde este 11º lugar. Vamos a proseguir, y es que Red Bull se hundió. Verstappen llevaba quejándose de los frenos desde el día de ayer, algo que, bueno, ya sabemos cómo son los viernes para Red Bull, para Verstappen, lo que suele conseguir este lado del garaje en cuanto a optimización. Pero es que se transmitió a la clasificación, no consiguieron el ajuste fino que acostumbra este lado del garaje, y sin una máquina a la altura como es el RB21, cuando una pata más cojea de esta ecuación, ya sea la propia configuración que no sea perfecta o que el pilotaje de Max no sea superlativo, tienen que estar ambas para sortear los déficits generales del RB21, el resultado no puede maquillarse. Hoy no pudo hacerse en una sesión triste donde en ningún momento mostraron potencial alguno de poder llegar más arriba. Yuki Tsunoda es la noticia medianamente positiva para los de la bebida energética, y eso habla mucho de la situación del equipo en Sakir. Primera Q3 del año para este lado del garaje, fue una sesión tensa para el japonés con varios errores en sus primeros intentos, lo que llegaba a tener que jugársela todo a una, pero ahí lograba conectar sólidos intentos, lo que le fue permitiendo el paso por los pelos entre sesiones, terminando 14º en la primera Q y 10º en la segunda, al borde, al límite, pero consiguiendo el pase. Ya no había nada más que hacer por su ritmo, estaba en otra liga, terminó, para que os hagáis una idea, 5 décimas del noveno, lo cual es una barbaridad, más de 8 de Max, pero al menos un avance respecto a Lawson. Parece estar llevando un poquito mejor los handicaps de ser segundo piloto de Red Bull. Mañana tratará de luchar por el primer punto, los primeros puntos, que tampoco va a ser tarea sencilla viéndolo visto, y en general poco consuelo en uno de los peores sábados recientes para el equipo de las bebidas energéticas. El único es que Norris falló y está a tiro, algo que Max tratará de aprovechar mañana en la salida, aunque puede ser un domingo de sufrimiento desde ese 7º puesto. Y no tanto por el lugar, sino por la sensación. Sainz por fin va encontrándose con el FW47 en el escenario donde brilló en los test hace unas semanas. Demostró que era cuestión de tiempo, que ese potencial estaba ahí. Llevó a Williams al 8º puesto con una solidez y gestión muy propias del piloto español, abriendo de nuevo los puntos para los de Grove de cara a mañana por 4º Gran Premio consecutivo. Ayer ya anticipaban esta fortaleza y Carlos consiguió transmitirla a la práctica sorteando los desafíos de esta clasificación en Sakir. Fue el único luchador azul, ya que Albon cayó a las primeras de cambio tras no encontrarse cómodo en todo el día, culminando con un último intento pobre en la Q1. Y Williams tiene motivos para estar muy cabreada, ya que la FIA obra un nuevo ridículo monumental, eliminándole tras la Q2, tras terminar la Q2 a Hülkenberg, una vuelta de la Q1, mandándola a salir 16º. Si se hubiera eliminado cuando tocaba, Albon habría pasado a Q2 y tal vez su día habría sido distinto. El FW47 cobra vida, se siente más cómodo y puede incluso pasar a la Q3, ¿por qué no? Nunca lo sabremos. Una de dos: o tienes los medios para controlar los límites automáticamente, o colocas límites naturales como debería ser siempre. Esto es indignante, pero lamentablemente no sorprende.
Muchos signos de flaqueza para Racing Bulls. Hadjar no consiguió sortear con tanta eficacia como sus rivales los retos de Sakir. La gestión les destruyó, impidiéndoles mostrar toda su fuerza en condiciones normales, estando descontrolada la temperatura de las gomas, llevándoles a caer dentro de la zona media, no brillando en la Q2 a la que consiguió acceder sin problema, pero donde se quedó, mientras Lawson lo hizo en Q1 tras un problema con el DRS del segundo sector. Se abrió para luego cerrarse. Al parecer hubo una leve levantada del acelerador, lo que puede ser debido a un bache. No tiene sentido el levantar ahí por ninguna otra razón, vas a fondo, es una recta, lo que llevó a cerrarse al elemento automáticamente. Esos kilómetros extras podían haberle dado el pase a la Q2, ya que le llevó a un segundo sector horrible y quedó a una décima de la misma, pero aún así no tendría que haber ido tan justo. Su compañero le metió más de medio segundo en esa primera Q. Liam está en un laberinto del que no consigue salir y encima los elementos tampoco acompañan, tampoco ayudan. Tratarán de rascar algún punto mañana con Isaac jugando bien estratégicamente. El potencial sabemos que está ahí, pero está complicado llevarlo a la práctica para el VCAR 02 este fin de semana. Alonso consigue rascar el 13º puesto, lo cual es increíble viéndolo visto, tras eliminarle el crono a Hülkenberg y el accidente de Esteban Ocon, maximizando oportunidades cual bestia. Le metió más de 6 décimas en la Q1 a Stroll, terminó penúltimo. El AMR25 del canadiense era de los coches más lentos de la parrilla, confirmando el pesimismo para este fin de semana, y al menos Fernando consiguió maquillar un poco la situación, pero es triste que en el escenario donde hace 2 años nos hizo soñar hoy una actuación brillante lleve al 13º, pero es la realidad de los de Lawrence Stroll. A pasar a la Q2 y ahí ni emplear juegos nuevos, ya que no había nada más por lo que luchar. Es muy triste, necesitan revulsivos urgentes cada vez más en forma de piezas nuevas. Día frustrante para Haas, que ve como sus opciones se caen en 1000 pedazos. Berman terminó último, no consiguiendo avanzar correctamente en la optimización desde ayer, donde despuntó, sufriendo mucho con la gestión de los neumáticos. Aquí se notó su inexperiencia y Haas no le dio el entorno adecuado para tratar de limitarlo. Ocon era su bastión, mostró mucha competitividad en la Q1, el suficiente incluso para poder pelear por la Q3, pero un accidente en la curva 2, perdiendo el coche en aceleración, es un giro crítico, le llevó a contravolantear golpeando el agresivo piano de esa salida, descontrolando su F25, acabando contra las protecciones. Por suerte está perfectamente y a pesar de lo aparatoso, el coche no sufrió tantísimos daños, el impacto fue tan fuerte como podíamos esperar en un principio. Así, obviamente, su sesión había terminado ahí. Y finalizamos con Sauber, que a pesar de la polémica con Hülkenberg pasó a Q2, aunque ahí terminó su batalla, y Bortoleto ni siquiera pudo obtener el pase cayendo en Q1. Puede tratar de barajarse el C45 dentro de la zona baja, pero está un claro paso por detrás de la zona de puntos y con problemas para gestionar los neumáticos, que hoy fue clave, llevándoles a limitantes irreparables. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.